Listo, en este momento voy a explicarles el proceso del ingreso de aire al sistema del motor. Este motor tiene un intercambiador de calor, un intercooler, el cual funciona de la siguiente manera. Entra por nuestro filtro de aire, va al turbo, del turbo ingresa por el lado allá al intercooler. Cuando el motor está encendido, vemos que el ventilador ya comienza a hacer su función, que es refrigerar. Entonces está refrigerando que radiador, aquí tenemos nuestro panel de radiador y el intercooler. Aquí lo que hacemos es que el aire que ingresa al filtro con cierta temperatura, ya aquí ya tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el ventilador ya lo refrigera. ¿Para qué es esto? Para que la entrada a nuestra combustión no esté con un exceso de temperatura. Entonces necesitamos una temperatura del aire y temperatura del combustible. En algunos motores, en este no lo tiene, pero en algunos motores va a ver que tenemos refrigeración del combustible. ¿Por qué es eso? Ya sabemos que aquí en nuestra bomba de inyección, al comprimirse y al mandar una presión, la temperatura del combustible sube. De ese combustible que está entrando aquí, del 100% que ingresa a nuestra cámara de combustión, solo se utiliza el 20%. El otro 80% retorna a nuestra base tanque. Entonces, en un equipo que ya lleva 10, 15 horas trabajando, ya tenemos una base tanque con una temperatura elevada, el combustible retorna nuevamente a hacer su proceso de combustión y ya vamos a tener fallas. ¿Por qué? Porque ese combustible, al elevarse tanto la temperatura, ingresa a nuestra bomba de inyección y al hacer ese proceso ya de compresión, entonces ya no va a entrar de forma líquida, que es lo que necesitamos, sino ya va a entrar de forma gaseosa, ya tiende a pulverizarlo, ya es demasiado gaseoso. Entonces para eso van a encontrar, en este caso no tenemos ese sistema de refrigeración, pero lo van a encontrar en unos equipos, voy a mostrárselos, ya son equipos ya de 1500, de 1000 en adelante KVA, ya vemos que tienen ese sistema. Y es el mismo principio, refrigerar, bajar la temperatura para evitar fallas en la combustión. Porque ya sabemos que necesitamos aire, combustible y compresión, entonces esos tres factores tienen que estar óptimos para que la combustión sea exitosa. Entonces, si no, vamos a comenzar a ver humo blanco a la salida. Cuando ya el combustible ya entra demasiado gaseoso, entonces tenemos pérdida de potencia y humo blanco a la salida. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta el intercooler para que funcione. De igual manera, en esta parte aquí tenemos un punto de drenaje. Como ya sabemos que es aire, entonces ese aire también tiende a condensarse porque tenemos partes sólidas y es bueno drenar. Es un drenaje, ahí vamos a tener, es muy poco lo que va a drenar, pero se recomienda para cada 250 horas, cada 500 horas, quitar el tapón y realizar el purgado de ese sistema. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, para los que no sabían. Entonces sí, de ese 100% que ingresa aquí de combustible, el equipo solo consume el 20%, ya el otro 80% retorna a la base tanque. Bueno, por este lado vamos a ver cómo es el recorrido de la entrada de aire. Vemos que tenemos nuestro turbocompresor, ya sabemos que son dos turbinas unidas por un solo eje, lubricadas por aceite en su parte central. Muy importante verificar que no tengamos fugas de monóxido. Ahí tenemos nuestro silenciador, está operativo. Vamos a ver cómo es el recorrido que hace el aire desde su filtro. Aquí vemos que es la recámara del filtro de aire. Hace este recorrido por el turbo, parte amarilla, sale por este tubo, este ducto, ingresa a nuestro intercooler, que es esta parte. Ya sabemos que son dos paneles distintos, hacen la misma función, refrigerar. Uno refrigera aire, otro refrigera refrigerante, pero ahí vemos, ya después de que sale por el intercooler, ya ingresa al motor por esta parte. Entonces, para que lo tengan presente, ya sabemos el principio del intercooler, que es bajar la temperatura del aire para nuestra cámara de combustión, ya tengamos una temperatura ideal. Muy importante que tengan presente el mantenimiento para este intercooler, es muy básico. El panel, muy importante, el mantenimiento es prácticamente al panel, que el panel no esté con restricción.
Al tener pérdidas de aceite o partículas que se depositen en nuestro panel, eso es lo que vamos a tener una deficiencia. Entonces aquí vemos que el panel está bien, la refrigeración que tenemos es exitosa. Entonces quería enseñarles eso. Radiador, panel de radiador también está operativo, no tenemos ninguna novedad. Muy importante, el panel no tenga ninguna restricción que nos pueda llegar a afectar la operación del equipo. El turbo vemos que está operativo. Igualmente se recomienda cada 10.000 horas hacerle mantenimiento a ese turbo. ¿Qué se hace? Se retira, se lleva al laboratorio y se verifica cómo está el eje. Este es nuestro disipador de vibración, que es lo que hace que ya la vibración que genera el equipo encendido, ese disipador la disminuye para que no nos afecte las conexiones del ducto de escape. Entonces, amigo, quería mostrarles eso para que lo tengan presente, el intercooler, su función y tipo de mantenimiento. Recuerda, este es un equipo que trabaja en standby con una generación de 250 kVA, un trifásico, un generador Olympian, motor Olympian.